Con motivo de la fiesta de San Frutos, la Sociedad Micológica Segoviana ha organizado una serie de eventos micológicos, entre los que destaca mi conferencia titulada Cambios nomenclaturales recientes de Boletus en sentido amplio, en la que se describen los principales cambios que se han producido en el género Boletus en los últimos años. Un micólogo sueco, Fries, decía que ningún género me ha dado más problemas que aquel de los boletales, pues al final de la conferencia todos nosotros pensaremos si esto que dice Fries nos pasa también a nosotros. Durante mucho tiempo, para el estudio de los boletus en sentido amplio, se utilizaba la sistemática tradicional, que utilizaba para la determinación de especies algunas características, donde destaca fundamentalmente las características morfológicas, como datos microscópicos y datos macroscópicos. También características organolépticas, como el olor y el sabor, reacciones químicas a determinados reactivos, como la potasa, el rojo Congo, el amoníaco, etc. Las características ecológicas, como el pH del suelo, el hábitat. Características fenológicas, época de fructificación. Y características cronológicas, como es la distribución. Pero esto llevaba a errores debido a que hay diferentes interpretaciones personales. Y ante esta situación aparece lo que se llama la sistemática basada en la biología molecular. En los últimos años se han producido numerosos cambios en el género Boletus en sentido amplio debido a los estudios de biología molecular, que utilizan un material biológico seco o fresco donde se extrae el ADN, mediante generalmente un kit comercial, aunque también se puede realizar mediante una serie de solventes orgánicos de forma casera. Posteriormente se amplifica el ADN mediante el termociclador y se realiza posteriormente la secuenciación de ADN en el secuenciador y se obtiene una secuencia que se utiliza para confrontar en bases de datos como la de GenBank o NCBI. Luego se realiza una serie de mediante programas de informáticos de alineamiento de secuencias hasta obtener un árbol filogenético. Así, de este modo, en el año 2006, Binder y colaboradores publican en la revista Micología el árbol filogenético del orden Boletales, donde se observan una serie de familias en las que no todas ellas presentan el himenio formado por poros como se creía anteriormente. Una de las familias más importantes es Boletineae, que está formada, entre otros, por los boletus en sentido amplio, que veremos posteriormente, que presentan el himenio formado generalmente por poros, aunque hay alguna excepción. Otra familia es Paciniae, que presentan el himenio formado por láminas. Otra es Sclerodermatineae, que son hongos semihipogeos. Otra es Suigeneae. Otra es Hygrophorosidaceae, que son los falsos rebozuelos, que presentan láminas en el himenio. Otras dos familias son Serpulaceae y Conioforineae, que está formado por una especie de costras. Y otra familia es Tapineae, que está formado por las tapinelas, que presentan el himenio formado por láminas. Más tarde, en el año 2013, Nun y colaboradores publican en la revista científica Fungal Biology el árbol filogenético de la familia Boletineae, donde aparecen una serie de sorpresas, ya que, al colocar los boletus en sentido amplio, aparecen mezclados con los Serocomus en sentido amplio y los Lecinum en sentido amplio, lo cual nos genera un problema de nomenclatura y de taxonomía que debemos resolver. Y nos hacemos dos preguntas. Bien, pasamos todo, tanto Lecinum, sentido amplio, Boletus en sentido amplio y Serocomus en sentido amplio al género Boletus y creamos un género muy grande. O bien, creamos un género nuevo para cada grupo. Ante esta situación, tras darle numerosas vueltas, no podemos pasar todos al género Boletus, ya que hay géneros como Serocomus o Lecinum que están bien definidos y que se conocen bien sus características. Ante esta situación,
se crea un género para cada grupo de especies. Finalmente, la decisión más sensata es crear un género para cada grupo de especies. Y así aparecen nuevos géneros como Neoboletus, Emilecinum, Imperator, Butiroboletus, Exudoporus, Lanmaoa, Suilelus, Rubroboletus, Caloboletus, Cyanoboletus y se sigue manteniendo el boletus sentido estricto, como veremos posteriormente a continuación. Un género interesante de boleto en sentido amplio es Varangia, que procede de los términos chinos bao, que significa delgado o corto, y ran, que significa parte fértil o himenio, por lo que significaría algo así como boleto de himenio delgado, debido a que su principal característica es que presenta un himenio bastante delgado, con poros decurrentes de color amarillento que azulean al tacto. La cutícula es rosácea y se mancha de azul a la manipulación. El pie es de color amarillento, liso y sin retículo, con tonos rojizos hacia la base del pie y azulea al tacto. La carne es amarilla o pálida que azulea débilmente al corte. Presenta un sabor agradable, aunque no es comestible. Fructifica generalmente durante el otoño y el invierno, asociada a planifolios en zonas termófilas como encinares, alcornocales, robledales y castañares. En España solo aparece una única especie, que es Baurangia emiliorum. El género más apreciado por los aficionados es Boletus en sentido estricto, porque todas sus especies se consideran excelentes comestibles. Se caracterizan porque presentan la carne blanca inmutable al corte, es decir, que no azulea, y los poros blancos inicialmente, que se vuelven amarillos verdosos con la edad, fácilmente separables del sombrero, que no azulean al tacto. Presentan la cutícula de color variable, que va desde el negruzco cobrizo de Boletus aereus al pardo rojizo morado de Boletus pinophilus hasta el pardo ocráceo de Boletus edulis y Boletus reticulatus, con el margen blanquecino más o menos marcado dependiendo de las especies. El pie se encuentra más o menos reticulado. Su sabor es agradable, que recuerda generalmente a frutos secos, por lo que admite cualquier tipo de preparación culinaria. Fructifican generalmente desde la primavera hasta finales del otoño, en bosques de planifolios y coníferas, dependiendo de la especie. Las principales especies que se encuentran en España son Boletus aereus, que es una especie muy termófila que fructifica generalmente en bosques de fagáceas termófilos como encinares, robledales, alcornocales, castañares e incluso asociados a jarales. Boletus pinophilus, que fructifica tanto en bosques de coníferas como abetales y pinares, como en bosques de planifolio como robledales, hayedos o castañares, más raro en encinares. Boletus edulis, que fructifica también tanto en bosques de conífera como pinares y abetales, como en bosques de planifolio como abelulares, robledales, encinares, alcornocales e incluso asociado a jarales. Y el último, Boletus reticulatus, que fructifica asociado a planifolios como son los encinares, los alcornocales, los robledales, los castañares, los hayedos y también asociado a jarales. En algunos libros antiguos de micología diferencian al Boletus edulis del resto de especies del género Boletus en sentido estricto porque dicen que presenta el margen blanquecino, pero ¿esto del margen blanquecino es un mito o es una realidad? Veamos las siguientes fotos. Vemos que todas las especies del género Boletus en sentido estricto presentan el margen blanquecino más o menos marcado, siendo menos marcado en ejemplares jóvenes de Boletus aereus. Luego en Boletus pinophilus también aparece en Boletus reticulatus y siendo un poquito más marcado en ejemplares jóvenes de Boletus edulis. Pero esto no significa que el margen blanquecino sea una característica exclusiva de Boletus edulis y diferenciadora de otras especies del género Boletus en sentido estricto. Las principales diferencias en el género Boletus en sentido estricto se encontrarían en el pie y en el retículo, teniendo Boletus edulis el pie de color blanquecino con un fino retículo blanquecino hacia el ápice. En cambio, Boletus reticulatus tiene el pie de color marrón, con un retículo blanquecino completo.
Boletus aereus tiene el pie marrón con un retículo marrón bastante oscuro. Y Boletus pinophilus presenta el pie de color pardo rojizo con un retículo fino blanquecino sobre todo hacia el ápice. También aparecen diferencias en la cutícula. Por ejemplo, Boletus reticulatus presenta la cutícula seca con gran tendencia a cuartearse en tiempo seco. En cambio, Boletus edulis presenta la cutícula húmeda y algo viscosa en tiempo húmedo. Otro género interesante es el género Butyroboletus, que procede del término inglés butter, que significa mantequilla, por lo que significaría, unido al término boletus, algo así como boleto de mantequilla, debido a los colores amarillentos de los poros, del pie y de la carne al corte. Su cutícula es de color pardo rosácea. Los poros son amarillentos que pueden azulear o no al tacto dependiendo de las especies. El pie es reticulado en su parte superior y de color amarillento y presenta una banda rojo-rosácea característica bien en la base o en la parte media del pie. La carne es amarillenta y azulea débilmente o no, siendo rosácea en la base del pie. El sabor es agradable y dulce, por lo que son generalmente buenos comestibles, aunque son bastante escasos por lo que se recomienda no recolectar. Fructifica generalmente a finales de verano y principios de otoño en bosques de planifolios y coníferas. En España se encuentran fundamentalmente 5 especies que son Butyroboletus regius, Butyroboletus appendiculatus, Butyroboletus fetneri, Butyroboletus fuscoroseus y Butyroboletus subappendiculatus. Otro género interesante de boleto en sentido amplio es el género Caloboletus, que procede del término griego kalos, que significa bonito, por lo que añadido al término boletus significaría algo así como boleto de colores bonitos. Se caracteriza porque presentan la cutícula pardo grisácea y en ocasiones con tonos rosáceos más patentes, sobre todo en Caloboletus cruzaki. Los poros son de color amarillento, que azulean al tacto. El pie es amarillento, aunque en ocasiones presenta tonos rojizos hacia la base del pie, más o menos reticulado. La carne azulea ligeramente al corte. A veces aparecen ligeros tonos rojizos hacia la base del pie. El sabor es muy amargo, lo que le hace incomible. Y fructifica generalmente a finales de verano y principios de otoño en bosques de fagáceas, como encinas, robres, alcornoques, castaños y hayas. Y en España fructifican fundamentalmente dos especies, como son Caloboletus calopus y Caloboletus radicans, aunque se sospecha de la presencia de una tercera especie como Caloboletus cruzaki, que es característica de zonas del este de Europa. Otro género interesante es Cupreboletus, que procede del término latino cupreus, que significa cobre o cobrizo. En sentido literal, añadido al término boletus, significaría algo así como boletus de color cobre o de color cobrizo. Esto se debe a que una de sus principales características es que presenta la cutícula de color pardo amarillenta que adquiere tonalidades cobrizas. Los poros son de color amarillo, que azulean al tacto. Presenta un pie de color amarillo rojizo decorado con un retículo bien marcado pardo rojizo, la carne amarillenta que azulea el corte y un olor característico que recuerda a la compota de manzana. La principal especie es Cuproboletus poikilochromus, que fructifica generalmente a finales de verano y principios de otoño en zonas termófilas de encinares de naturaleza básica y no es comestible. Otro género interesante es Cyanoboletus, que procede del término griego ciano, que significa azul. Por lo tanto, en sentido literal, añadido al término boletus, significaría algo así como boletus azulados. Esto se debe a que su principal característica es que todo su basidioma, tanto la cutícula como los poros como el pie, azulean fuertemente a la manipulación, así como la carne. La cutícula es de color marrón y azulea al tacto. La carne, al corte, azulea fuertemente y los poros son de color amarillo que azulean fuertemente al tacto o manipulación. Fructifica dependiendo de las especies bajo planifolios o coníferas y son especies no comestibles. En España se conocen únicamente dos especies que son Cyanoboletus pulverulentus y Cyanoboletus flavosanguineus.
Otro género es Exudoporus, que procede del término latino exudare, que significa desprender gotas. En sentido literal añadido al término porus, significaría algo así como poros que desprenden gotitas, ya que es una de las principales características de este género. Presenta la cutícula de color rojo púrpura, que se mancha de color azul a la manipulación. Los poros son de color rojizo anaranjados, que azulean al tacto. El pie es amarillento de joven, que se vuelve algo rojizo con la edad y que se encuentra decorado con un retículo rojizo muy marcado. La carne es blanco-amarillenta, que azulea al corte. La única especie presente en la península ibérica es Exudoporus permagnificus, que fructifica generalmente durante el verano y principios de otoño en zonas termófilas de encinares y alcornocales, generalmente hacia el sur de la península ibérica, por lo que es una especie muy rara y que se encuentra protegida en Andalucía por ley. Otro género interesante desde el punto de vista culinario es el género Hemilecinum, que procede del término latino hemi, que significa medio mitad. Esto se debe a la apariencia externa, que es similar al género Lecinum. Presenta la cutícula de color pardo grisácea, pudiendo ser lisa en el caso de Hemilecinum impolitum o abollada en el caso de Hemilecinum depilatum. Presenta los poros amarillentos que no azulean al tacto. El pie es granuloso, sin retículo y de color amarillento pálido. La carne es blanquecina o amarilla pálida, inmutable, que no azulea al corte y presenta un sabor agradable y son buenos comestibles. Fructifican generalmente bajo planifolios desde finales de verano hasta principios del otoño. Las principales especies que se encuentran en nuestro país son Hemilecinum impolitum y Hemilecinum depilatum, ambos buenos comestibles. Otro género es Imperator, que procede del término latino imperator, que significa emperador o rey de reyes, debido al tamaño descomunal que adquieren algunos ejemplares de este género. Presenta la cutícula que va desde el color amarillento de Imperator luteocupleus hasta el verdoso de Imperator torosus o el rosáceo púrpura de Imperator rhodopurpureus, pero que siempre tienen algunos tonos púrpuras que van adquiriendo generalmente con la edad. Los poros son de color rojizo o anaranjados, pero azulean fuertemente al tacto. El pie está fuertemente reticulado y la carne azulea fuertemente al corte, siendo rojiza hacia la base del pie. Fructifica generalmente desde finales de verano a principios de otoño bajo planifolios. Y son especies generalmente tóxicas que producen síndromes gastrointestinales. En España hay tres especies que son Imperator luteocupleus, Imperator torosus, Imperator rhodopurpureus y una forma santoide o amarillenta de Imperator rhodopurpureus, que es la forma santopurpureus. Otro género es Lammaoa, que se describió en honor a Lan Mao, un antiguo botánico chino de la dinastía Ming. Presenta la cutícula seca de color pardo rojizo, bastante aterciopelada en estadios juveniles. Los poros son de color amarillento y que azulean a la manipulación o tacto. El pie es corto y algo radicante, de color amarillo liso y sin retículo, que presenta la carne blanco-amarillenta que azulea débilmente al corte. El olor es fuerte y agradable y fructifica generalmente bajo planifolios. La única especie que se encuentra en España es la Maoa fragan, que es un comestible mediocre que fructifica generalmente en encinares ácidos. Otro género, conocido vulgarmente como boleto de pie rojo, es el género Neoboletus. Procede del término latino neo, que significa nuevo, por lo que en sentido literal unido al término boletus, sirve para designar un nuevo género de Boletaceae afín al género Boletus. Se caracteriza porque presentan la cutícula aterciopelada de color pardo rojiza, que se mancha de azul a la manipulación. Los poros son rojizos o anaranjados, que se manchan de azul al tacto. La carne es amarillenta, que azulea al corte. Fructifica generalmente bajo planifolios y coníferas dependiendo de las especies, y son comestibles previa cocción. En España existen dos especies, que son Neoboletus erythropios, típico de coníferas y de bosques de fagáceas en zonas eurosiberianas, y Neoboletus xanthopus,
que es típico de fagáceas en zonas termófilas mediterráneas. Ambos pueden tener formas santoides de color amarillo. Un género tóxico es Rubroboletus, que procede del término rubro, que significa rojo, que añadido al término boletus significaría algo así como boletos rojos. Se caracteriza porque presentan poros rojizos o anaranjados que azulean al tacto. La carne es blanquecina, que azulea al corte sobre todo en el sombrero, siendo el azulamiento mucho más débil hacia la base del pie. Fructifica generalmente durante el verano y el otoño bajo planifolios. Son especies tóxicas responsables del síndrome gastrointestinal que produce rápidamente diarreas, náuseas, vómitos y dolores estomacales. La gravedad de la intoxicación depende de la cantidad ingerida y normalmente no es grave, excepto en algunos casos que puede ocurrir alguna deshidratación. En España existen fundamentalmente 7 especies, que son Rubroboletus satanás, Rubroboletus lupinus, Rubroboletus rhodosanthus, Rubroboletus legaliae, Rubroboletus pulchrotintus, Rubroboletus dupaini y Rubroboletus rubrosanguineus. Otro género interesante es Suilelus, que procede del término latino suilus, que significa cerdo o porcino. Por lo tanto, es empleado para un tipo de boletus que no presenta prácticamente valor culinario y que se ha consumido previa cocción en algunos países europeos y que incluso ha producido algunas intoxicaciones asociadas al alcohol. Se caracteriza porque presentan la cutícula de color parda rojiza que se mancha de azul a la manipulación. Los poros son de color rojizo o anaranjado y azulean al tacto. Generalmente presentan un retículo en el pie, como en el caso de Suilelus ludidus o Suilelus mendas, o más pequeño el retículo en Suilelus contus, solo en el ápice superior, excepto Suilelus skeleti, que no presenta retículo. La carne es amiloide y azulea mucho al corte, siendo rojo o púrpura característico en la base. Fructifica bajo planifolios. En España existen generalmente 4 especies bien conocidas, que son Suilelus ludidus, Suilelus mendas, Suilelus contus y Suilelus skeleti, aunque hay especies de distribución desconocida como son Suilelus adonis, que se conoce en el sureste de Europa, y Suilelus atlanticus, que no se sabe si es una especie buena o mala. Y para finalizar, os dejo la bibliografía utilizada, una serie de monografías, artículos, páginas web y dar las gracias a todos los que me habéis escuchado. Un saludo.